Saludos doctores y compañeros, esta vez nos corresponde revisar la discusión número 3 con respecto al tema trastorno del metabolismo de purinas, costofagia y lesiones cutáneas. En el bloque número 1 están los siguientes estudiantes: Ana Ruth Cabrera Rivas, Sergio Aarón Callejas Benavides, Euclides Junior Campos Blanco y mi persona, Anthony Belmore Campos Guzmán. Objetivo número 1. Explicar la estructura química de las bases nitrogenadas, nucleósidos y nucleótidos. Bien, las bases nitrogenadas que componen los ácidos nucleicos son los compuestos que codifican la información genética en la molécula, y estos son compuestos orgánicos, estos son cíclicos y estos incluyen ya sean 2 o más átomos de nitrógeno, y estos, al igual que las pentosas, varían con respecto a su composición de los ácidos nucleicos. Y es importante mencionar también que estos son la parte fundamental de los nucleósidos, nucleótidos y los ácidos nucleicos. La estructura química de las bases nitrogenadas. Existen 5 bases nitrogenadas principales que se clasifican en 2 grupos. Las bases púricas, que estas son derivadas de la estructura de la purina, que son la adenina y la guanina, y las bases pirimidínicas, que son derivadas de la estructura de la pirimidina, y son las 3 que quedan, que son la timina, la citosina y el uracilo. Por comodidad, cada una de las bases se representa por la letra indicada. Como podemos observar, en el caso de la adenina, que es la letra A, la guanina la letra G, la timina la letra T, la citosina la letra C y el uracilo, que es la letra U. Y este es un punto fundamental, que son complementarias entre sí, ya que estas forman parejas de igual manera que lo harían como una llave. Y con respecto a la adenina y la guanina, estos son complementarias y serían AT. En el caso de la guanina y la citosina serían GC. Dado que en el ARN no existe la timina, la complementaria de esta sería la adenina y el uracilo, entonces sería AU. La complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN y tiene importantes implicaciones que permiten los procesos de replicación del ADN y la transducción del ARN. Ahora bien, seguimos con respecto a su estructura. El esqueleto de la adenina, guanina, hipoxantina y xantina es la purina, por lo que toman el nombre de bases púricas. Las bases púricas tienen la estructura fundamental del heterociclo de purina, y las bases púricas se encuentran en los ácidos nucleicos, ya sea como tanto ADN como ARN. En el caso de la otra base, que son las pirimidínicas o bases pirimídicas, estas son las que los corresponden la citosina, el uracilo y la timina. Estas son las que derivan del anillo de la pirimidina. Las bases pirimidínicas que aparecen en el ARN son el uracilo y la citosina, como mencionábamos anteriormente. Y en el caso de la ADN se encuentran la timina y la citosina. Todas estas bases mencionadas son las que contienen la función de lactama, que es una amida interna, que esta función se puede convertir en una función de un fenómeno de isomería, ya sea para un llamado de tautometría, que es casi como se utiliza casi en condiciones fisiológicas, ya sea para el equilibrio, que es casi completamente desplazado. Estructura química de los nucleósidos. Un nucleósido es una molécula monomérica, orgánica, glusosilamida,
que integra las macromoléculas de los ácidos nucleicos y que resulta de la unión covalente entre una base nitrogenada con una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa. Bien, los nucleósidos son glicósidos de ribosa o desoxirribosa, en lo que se sustituye la posición B de carbono 1 de la pentosa en una base púrica o pirimidínica. Y ahora voy a mencionar acerca de los tipos, que son los ribonucleósidos y los desoxirribonucleósidos. En el caso de los nucleósidos que contienen ribosa se llaman ribonucleósidos y los que contienen desoxirribosa se llaman desoxirribonucleósidos. Estos por convección, la numeración de los carbonos del anillo de la pentosa, estos incluyen un apóstrofo para diferenciarlas de los átomos de los anillos de las bases nitrogenadas. Estructura química de los nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN, unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases utilizadas en el ADN son la adenina, citosina, guanina y timina, y en el ARN la base del uracilo ocupa el lugar de la timina, como mencionábamos en las diapositivas anteriores, que yo les explicaba cómo se distribuía cada una de estas. Cada nucleótido es un ensamblado de componentes, los cuales son las bases nitrogenadas, que estas son las que derivan de los compuestos heterocíclicos aromáticos, la purina y la pirimidina. En el caso de las bases nitrogenadas púricas o purínicas, estas son la adenina y la guanina, que estas ambas forman el ADN y el ARN. Luego tenemos las bases nitrogenadas pirimidínicas, que son la timina, la citosina y el uracilo. En el caso de la timina y la citosina intervienen en la formación del ADN. En el caso del ARN, estos aparecen en la citosina y en el uracilo. Y luego tenemos las bases nitrogenadas isoaloxacinas, que estas son las que no forman parte del ADN o del ARN, pero sí algunos compuestos importantes como son el FAT. En el caso de las pentosas, el azúcar de 5 átomos de carbono puede ser la ribosa, que es el ARN, o desoxirribosa, como es el ADN, como se menciona anteriormente. Y en el caso de la diferencia entre ambos es que el ARN, este sí posee un grupo oxidrilo en el segundo carbono. Y en el caso del último que tenemos, el último literal, que es el ácido fosfórico, que cada nucleótido puede contener un nucleótido de monofosfato. Luego tenemos el objetivo número 2, que es describir las funciones que realizan los nucleótidos en nuestro organismo. Es importante conocer cuál es el significado de esos nucleótidos para poder desarrollar las funciones que realizan en nuestro organismo. Así, los nucleótidos se definen como el elemento fundamental de los ácidos nucleicos. En estos, la molécula del interior de las células transmiten información genética y los nucleótidos están unidos por extremos para formar los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Estos son estudiados desde su estructura química y física para poder describir las funciones que realizan en los nucleótidos, ya sea en nuestro organismo, ya que estos también sirven como precursores de ácidos nucleicos y los nucleótidos de purina y de pirimidina. En este caso tenemos que participan en funciones metabólicas tan diversas como el metabolismo de la energía, la síntesis de proteína, la regulación de la actividad enzimática y la transducción de señal. Los principales donadores y receptores del grupo fosforilo en el metabolismo, los nucleósidos trifosfato y difosfato, como son el ATP y el ADP. Y también que estos son los principales elementos en las transducciones de energía que acompañan en las interconvecciones metabólicas y en la fosforilación oxidativa. Las funciones de los nucleótidos en la regulación metabólica es la fosforilación, que esta es dependiente del ATP, de enzimas metabólicas clave,
la regulación alostérica de enzimas por ATP, ADP, AMP y CTP, y el control por el ADP del índice de fosforilación oxidativa. Las aplicaciones, especialmente médicas, son el uso de análogos de purina y pirimidina, sintéticos que contienen halógenos o átomos de nitrógeno adicionales en la quimioterapia de cáncer y SIDA. En este sirven como los nucleótidos cíclicos de CAMP y GMP sirven como los segundos mensajeros en eventos reguladores por hormona, y el GTP y GDP, estos desempeñan funciones en la clave de la cascada en eventos que estos se caracterizan por la transducción de señal, como son las aplicaciones especialmente médicas, como mencionábamos anteriormente, en el uso de los análogos de purina y la pirimidina de sintéticos que se usan en los halógenos o átomos de nitrógeno. La principal función biológica de los nucleótidos es formar los ácidos nucleicos, mejor conocidos como ADN, cuya principal función es contener la información genética, y el ARN, cuya principal función es la síntesis de proteínas. Los nucleótidos de por sí solo tienen actividades biológicas importantes y variadas en el interior de la célula, pero cuando los nucleótidos se combinan entre sí, estos forman los ácidos nucleicos que constituirán las unidades fundamentales en la expresión genética y en la división celular. Y las funciones de los nucleótidos encontramos suministrar las unidades monoméricas o bloques estructurales de los ácidos nucleicos DNA y RNA, intervienen como intermediarios en la biosíntesis de carbohidratos, de glucosa y galactosa, y por último tenemos que intervienen en la biosíntesis de lípidos como intermedios de alta energía para la formación de enlaces covalentes. Los nucleótidos de adenina forman parte de la estructura de coenzimas. La mayoría de las rutas metabólicas son niveladas por los niveles de ATP, ADP y AMP. El nucleótido trifosfato más abundante en la célula de ATP, y por último tenemos los nucleótidos específicos que actúan como reguladores alostéricos de la actividad enzimática. Y por último tenemos el objetivo número 3, que es explicar cada una de las reacciones que participan en el proceso de biosíntesis de nuevos nucleótidos de purina, así como su regulación. Bien, las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo tienen funciones esenciales en la replicación de material genético y en la transcripción genética. Estos son síntesis de proteínas y metabolismo celular. Los trastornos que implican anomalías en el metabolismo de los nucleótidos comprenden desde enfermedades relativamente frecuentes como gota, que esta es, o también se puede mencionar la hiperuricemia, en la que existe incremento en la producción o alteración de eliminación de un producto final del metabolismo de las purinas, y también en el ácido úrico. La síntesis de ribonucleótidos de la purina. La biosíntesis de la purina ocurre en el citosol de todas las células. El anillo de la purina se aumenta en una serie de 11 pasos catalizados en la enzima. El paso de 1 genera una composición importante, y esta composición también es un precursor en la biosíntesis de los nucleótidos de la pirimidina, y este ofrece las unidades de ribosa de esos ribonucleótidos. En el primer paso tenemos la biosíntesis de la purina. Del fosfato de la ribosa activa la ribosa reaccionándole con el ATP para formar el PRPP. En el caso del paso 2 es el paso comprometido de la biosíntesis de la purina. En este caso, la reacción de la transferasa cataliza el desplazamiento del grupo del pirofosfato del PRPP por el nitrógeno de la amida de la glutamina. En este caso, las sinasas son supuestos debido a su propiedad que este debe transferir los grupos del fosfato en una molécula de alta energía de fosfato a los substratos específicos. Y la forma del trifosfato del nucleótido, también en el caso de la adenosina y el trifosfato,
que son completos en el caso de la guanina, en el ATP y el GTP. Y en el caso de las unidades reconocibles como el ARN y el DNA, estas purinas se forman inicialmente como ribonucleótidos como base bastante en las bases libres. Buenas tardes, yo les voy a explicar el objetivo 4, 5 y 6. El objetivo 4 dice explicar la fosforilación de los ribonucleótidos monofosfatos y síntesis de los desoxirribonucleótidos. En la fosforilación se refiere al proceso de formación del ATP durante la fotosíntesis. Entonces, esto quiere decir que la energía luminosa excita y se desplaza los electrones de la clorofila y los pigmentos presentes en las plantas. Y los ribonucleótidos, según bioquímica, son nucleótidos que contienen ribosa, como su componente pentosa y se considera un precursor molecular de los ácidos nucleicos. También existen varias diferencias entre los desoxirribonucleótidos de ADN y los ribonucleótidos de ARN. Se utilizan en otras funciones celulares los ribonucleótidos y estos monómeros especiales se utilizan en la regulación de células. En la regulación celular como en la señalización celular. Según la síntesis, los ribonucleótidos pueden sintetizarse en organismos a partir de la molécula más pequeña a través de la vía de novo o reciclarse a través de la vía de rescate. En el caso de la vía de novo, también las purinas como las pirimidinas se sintetizan a partir de componentes derivados del precursor de aminoácidos. La biosíntesis de novo de nucleótidos de purina es bastante compleja y consta de varias reacciones enzimáticas. Estas utilizan estructuras de azúcar de 5 anillos como base y el anillo de purina. Esta construye con un poco de átomos a la vez de un proceso de 11 pasos que conduce a la formación de inosinato. Sabemos que la síntesis de nucleótidos de pirimina es un proceso mucho más simple. En la formación del anillo de pirimina comienza en la conversión de asparto de N-carbamoxylispartato y esta experimenta una reacción de condensación con carbamoil-fosfato. El objetivo 5 es explicar las reacciones que participan en el catabolismo de las purinas, enfatizando en la importancia de la xantina oxidasa. Sabemos que las purinas pueden sintetizarse de nuevo a reciclarse mediante una vía de rescate a partir del catabolismo normal. El producto final del catabolismo completo de las purinas es el ácido úrico. La xantina oxidasa es la enzima que cataliza la producción de ácido úrico a partir de la xantina y la hipoxantina. Su deficiencia provoca la acumulación de xantina, que puede precipitar la orina, lo que causa litiasis sintomática con
turina, cólico renal e infecciones urinarias. Tenemos que el ácido úrico final del metabolismo de las nucleoproteínas o purinas se forma a partir de la acción sobre santina. Entonces, por la actividad de la enzima santina oxidasa se sintetiza en el hígado y los niveles de sangre dependen básicamente de la síntesis de catabolismo endógeno de las purinas. Ya que sus niveles de ácidos son elevados, se debe descartar si hay un problema renal o verificar si esta produce la destrucción masiva de los tejidos del cuerpo, lo cual ocurre en pacientes de cáncer. El objetivo 6 dice mencionar los alimentos ricos en purina y analizar la utilización de las purinas de la dieta en formación de los ácidos nucleicos. La cantidad de purina por cada 100 gramos de alimentos son: extracto de carne 3.500 mg, caldos de carne 1200 mg, mollejas 825 mg, lentejas 75 mg. También tenemos el pollo, la carne de cerdo, hígado de ternero, sardinas con aceite, salmón y pavo. Bien, las purinas son una sustancia que se encuentra en determinados alimentos y que consumen en exceso pueden ocasionar valores altos de ácido úrico. En el ácido úrico es un producto de la degradación de purinas en el organismo y en exceso en la sangre puede causar algunas consecuencias articulares, molestias y dolores. Por eso es importante saber qué alimento puede originar más ácido úrico que el organismo porque son elevados en purinas. Se sabe que los ácidos úricos son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Entonces, es muy importante tener una dieta rica en ácidos nucleicos, aumentada en cantidades de purina y en consecuencia de la producción de ácido úrico. Y eso es todo. Buen día a todos. Prosiguiendo con la discusión número 3, continuaremos el bloque 3, que está conformado por Madeline Lisbeth Chávez Romero, César Vid Corea González, Stephanie Rosemary Cruz López y mi persona, Xiomara Orfilia Cruz Márquez. Continuamos, pues tenemos el objetivo número 7, el cual nos dice que hay que mencionar los productos metabólicos nitrogenados de excreción y valorar la importancia que tienen en el diagnóstico clínico. Y bien, pues vamos a empezar hablando de los desechos metabólicos. ¿Qué es un desecho metabólico? Un desecho metabólico es una sustancia producida por el cuerpo que ya no tiene utilidad, por lo que se considera un desperdicio. Y por ende, pues los desechos nitrogenados son compuestos sumamente tóxicos que pues el organismo debe eliminar. Los compuestos nitrogenados no proteicos se encuentran dentro de las sustancias de desecho que se excretan por los riñones. Estos se forman en el organismo como resultados del catabolismo de los ácidos nucleicos, aminoácidos y proteínas. Ahora bien, en el plasma existen más de 15 diferentes compuestos nitrogenados no proteicos. Dentro de estos, pues los de mayor estudio son la creatinina, el nitrógeno ureico, el ácido úrico y el amoníaco. Y pues ahora bien, vamos a decir que el contenido de estos compuestos nitrogenados, que son no proteicos, en la sangre completa vamos a decir que están aproximadamente un 75% superior al plasma sanguíneo. Y pues esto principalmente se debe a que hay un alto contenido de glutatión en los eritrocitos. Ahora bien, pues tenemos que el compuesto que contiene la mayor cantidad de nitrógeno no proteico en el plasma, pues es el nitrógeno ureico o también llamado urea.
Tal como podemos ver en la imagen, tenemos un ejemplo de ello. Es considerado el principal compuesto nitrogenado no proteico del plasma, en donde representa que es aproximadamente un 45% del total de nitrógeno en el organismo humano. Pues otros constituyentes también en el orden decreciente de la contribución del nitrógeno, pues son el ácido úrico, la creatinina también. Estos compuestos de desechos, pues por un alto grado de toxicidad se consideraban pues que eran de mayor importancia clínica. Y de ahí pues su interés de su determinación para el diagnóstico para diferentes enfermedades, tanto renales pues como hepáticas. Y bien, pues vamos a continuar con el objetivo 8, el cual nos pide de que hay que explicar cuál es el efecto del pH en el estado iónico del ácido úrico y en su solubilidad, analizando los factores que ocasionan la acumulación de uratos de suero, que son las dietas altas en proteínas y el consumo de alcohol. Y bueno, pues para empezar, pues vamos a decir que el ácido úrico circula como urato monosódico en el plasma a un pH de 7.4. Y al bajar el pH, pues este se disocia del átomo de sodio y se transforma en ácido úrico, tal como sucede en la orina. Y esto pues explica que los cristales que se encuentran en el tejido conectivo o el parénquima sean de urato. Es tanto que los cristales de los cálculos renales pues son de ácido úrico, que es menos soluble que el urato. De ahí pues existe y surge la necesidad de alcalinizar la orina para disolver los cálculos de ácido úrico que se observan en los gotosos. Por ello, pues sí existen cálculos renales de ácido úrico de forma litiasis úrica asociada, pues debe aumentarse la ingestión de líquidos y conseguir la alcalinización de la orina con aguas minerales, bicarbonatadas y sódicas. En general, pues se debe consumir agua en grandes cantidades para aumentar la diuresis y así pues eliminar la mayor cantidad posible de urato. Y bien, pues entre los factores que ocasionan la acumulación de uratos en el suero, tenemos aquí principalmente la dieta alta en proteína. Bien, sabemos que la causa del aumento del riesgo relacionado con las carnes y pescados pues es multifactorial, ¿verdad? Se ha demostrado pues el efecto de una sobrecarga de purinas exógenas de origen animal sobre el aumento de ácido úrico. Por otra parte, las carnes rojas pues son la principal fuente de grasa saturadas pues que se asocian con una reducción de excreción renal de urato. Una dieta pues alta en proteínas puede producir gota, que es una enfermedad que afecta a las articulaciones. Algunas verduras crudas como la espinaca pues tienen una mayor concentración de purinas que un filete de carne cruda. Sin embargo, pues se ha observado que el consumo de verduras y legumbres ricas en purinas no aumentan el riesgo de gota. Tampoco una mayor ingesta de proteínas. En general, pues entre los diferentes alimentos ricos en purinas podrían explicarse por diversos factores, ¿verdad? Como podría ser la variación en las cantidades ingeridas, el tipo de purina, el hecho de que estén cocinadas o no, y la diferente biodisponibilidad para la transformación de purinas a ácido úrico. Y pues finalmente, pues las dietas altas en proteínas se asocian con la disminución del ácido úrico y el riesgo de gota, ya que producen un aumento de la excreción urinaria de ácido úrico. Y bien, como otro factor tenemos el consumo del alcohol, que la incidencia exacta de la artritis gotosa relacionada con el consumo de alcohol, se estima que la mitad de las personas con gota, con esa enfermedad, beben en exceso. Así, por ejemplo, después de una comida, una copa con alcohol de crisis de gota, pues representa de 18 a 80 horas después de que la comida fue ingerida. En los momentos de la uricemia, pues está volviendo a los valores anteriores a la comida. Diversos estudios han demostrado que el consumo de alcohol, tanto en hombres y como mujeres, pues se asocia con niveles altos de uricemia y gota. Así, el riesgo a desarrollar gota es de 2.5 veces mayor entre los hombres que consumen 50 gramos a más alcohol al día. Comparados con los que no beben alcohol, la magnitud de la asociación aumenta con el incremento de la ingesta de alcohol y varían según el tipo de bebida alcohólica. Se podría decir que a la cerveza se le atribuye el mayor riesgo. Y continuando, tenemos aquí el objetivo número 9,
que nos dice explicar la ruta de salvamento o de recuperación de purinas en varios tejidos y su importancia. Y bueno, pues antes que nada vamos a decir que las purinas son bases nitrogenadas, es decir, que son moléculas que contienen nitrógeno y que en solución se comportan como bases. Dicho en otras palabras, pues se comportan como sustancias alcalinas. Las purinas pues son constituyentes de los nucleótidos que forman a los ácidos nucleicos, como es el ADN y el ARN. Por ello, pues la biosíntesis de estos compuestos representa un proceso fundamental para la célula. Además, los nucleótidos pues también son precursores de varios cofactores como el NAD+, o el FAD+. Los ácidos nucleicos pues contienen proporciones equimolares, o sea que están a la misma concentración molar que de los diferentes tipos de nucleótidos. Y su fabricación pues es costosa en términos de ATP, por lo que la síntesis debe estar muy bien regulada y muchas células disponen de mecanismos de salvamento para recuperar las bases nitrogenadas y purinas y primitidas libres, que son un resultado de la degradación de los nucleótidos. Ahora bien, tenemos la vía de recuperación, que es una única reacción que trata de recuperar esas bases nitrogenadas mediante una transferencia de esa base al dador de unidades de ribosa, que son de 5-fosforibosil pirofosfato. Y pues se produce la síntesis de nucleótidos recuperando las bases púricas que se han aparecido en el organismo. Y bien, para este bloque el último objetivo es el objetivo 10 y este nos dice de que hay que relacionar el defecto de hiposactina, guanina, fósforo ribotransferasa, HGPRT, con el síndrome de Lesch-Nyhan y sus características clínicas. Y bueno, pues el síndrome de Lesch-Nyhan pues, es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. Esta es originada por un defecto en el gen que codifica la hiposantina, guanina, fósforo ribosil transferasa, HGPRT, y pues esta enzima participa en la recuperación de la guanina e hiposantina. La deficiencia enzimática conlleva una acumulación exagerada en el ácido úrico y la deficiencia total o casi total de la enzima produce el síndrome de Lesch-Nyhan, el cual se caracteriza por hipolieucemia, hipoceraudia, como coreoatestosis, hiperreflexia, retardo mental y autoagresividad. Podemos ver aquí algunos síntomas que presenta el paciente que va a tener este síndrome. En la presente diapositiva vemos las imágenes de cómo son los síntomas de esta enfermedad. Y pues la sospecha diagnóstica inicial pues suele deberse a la presencia de unos niveles de ácido úrico en la sangre que son elevados y tras eso se debe medir la actividad de la enzima HPRT en la sangre o en los tejidos, o sea, se va a hacer una biopsia y confirmarlo mediante estudios genéticos. El estudio genético pues, es especialmente útil para realizar el estudio familiar y evaluar el riesgo de nuevos casos que pueden surgir en su familia. Y esto es todo por el bloque 3. Muchas gracias y feliz día. Bloque número 4. Objetivo 11. Describir del paciente del caso clínico los valores de ácido úrico que presentó en suero y orina y correlacionarlos con los valores de referencia o normales. El ácido úrico puede elevarse debido a factores hereditarios, por algún problema en el metabolismo, por consumir alta cantidad en purinas, por alcohol, demasiada sal, o por consumir un medicamento o tener una enfermedad que esté evitando que el ácido úrico sea eliminado de forma correcta en el organismo. El ácido úrico en suero o en sangre va del 3,1 a 7,0 miligramos por decilitro en los hombres. El paciente masculino en cuestión tiene el ácido úrico en
en suero o en sangre de 11,9 miligramos sobre decilitro, 13,9 miligramos y 15,9 miligramos. Eso quiere decir que su nivel está por encima del rango normal que debe ser. Esto se da debido a ciertos factores, ya sea el alcoholismo, acidosis, diabetes, problemas renales o por un alto consumo en purinas. Estas pueden ser carnes rojas, legumbres o vísceras de pescado. En cambio, si el ácido úrico en sangre está por debajo de lo normal, quiere decir que este paciente tiene una dieta baja en purinas o un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. El ácido úrico en orina va de 250 a 750 miligramos por 24 horas. El paciente tiene su ácido úrico en orina de 960 miligramos por 24 horas. Eso quiere decir que lo tiene por debajo del rango normal. Y esto se da debido a que el riñón no es capaz de eliminar correctamente el ácido úrico, lo cual puede llevar a que se presente gota o daño renal. En cambio, si el paciente tuviera su ácido úrico en orina por encima del rango normal, eso quiere decir que su cuerpo no es capaz de eliminar correctamente la purina. La causa de los episodios de crisis gotosa. La gota es una de las formas de artritis más dolorosa y ocurre cuando se acumula demasiado ácido úrico en el cuerpo. Esta acumulación puede provocar depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones o coyunturas y frecuentemente se acumulan en el dedo gordo del pie, pero también se pueden acumular en los riñones causando cálculos renales o en la piel causando tofos gotosos. El paciente presentó inflamación y dolor inicialmente en pequeñas y grandes articulaciones inferiores, así como en ambas manos. Los componentes de las masas tofáceas y la litiasis renal que padece. Las masas tofáceas se caracterizan por depositar conglomeraciones de uratos de sólido o tofos en los tejidos blandos o en articulaciones, pero estos generalmente son duros e indoloros. Este paciente presentó estas masas en ambas manos, orejas, tobillos y en el codo izquierdo. Detectó dolores de signo de inflamación en manos, tobillos, codos, muñecas y también presentó derrames en ambas rodillas. La litiasis renal con múltiples cólicos, obesidad exógena, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia se le dio por ciertos rasgos hereditarios, así como la hipertensión arterial severa, recibiendo tratamiento con antihipertensivos. Analizar la diferencia entre hiperuricemia y gota. La hiperuricemia es la condición para la aparición de la gota, pero no siempre es la causa principal, ya que la gota es una enfermedad producida por el depósito de cristales de urato monosódico, ya sea en las articulaciones, así como en las zonas periarticulares y subcutáneas. Y la hiperuricemia
es la presencia de la concentración plasmática de urato superior a 7 miligramos sobre decilitro. Es decir, esta se presenta cuando el ácido úrico está aumentado en el organismo, más que todo en sangre. Objetivo 12. Analizar cuál es el fundamento de la quimioterapia, uso de fármacos, colchicina, alopurinol y otros, diferenciando su utilidad en la clínica. La quimioterapia es una técnica que se utiliza para administrar diferentes fármacos para erradicar una enfermedad. Se usa siempre para controlar y erradicar el cáncer, para que así las células cancerígenas sean destruidas del organismo. La colchicina es una medicina o un fármaco que se utiliza para tratar la gota aguda. Se absorbe con facilidad después de administración oral, alcanzando cifras plasmáticas máximas en 2 horas. Esta medicina se caracteriza por aliviar el dolor e inflamación de la artritis gotosa en 12 a 24 horas sin alterar el metabolismo, pero la han sustituido por otros medicamentos ya que en cuestión produce una diarrea problemática, vinculada algunas veces con el uso de esta. El alopurinol es el tratamiento ideal para la gota en periodo intercrítico, es decir, entre las crisis agudas de la gota. Reduce carga corporal total de ácido úrico por inhibición de la santina oxidasa. Su farmacocinética se absorbe casi en 80% después de su administración oral y tiene una semivida sérica terminal de 1 a 2 horas. Sus efectos adversos puede presentar intolerancia gastrointestinal, además de náusea, vómito, diarrea, neuritis periférica y vasculitis necrosante. Los fármacos uricosúricos. Estos son el Provencid y la sulfimpirazona. Su química. Estos fármacos son ácidos orgánicos y actúan por tanto en los sitios de transporte de los aniones del túbulo renal. Su farmacocinética. El Provencid se reabsorbe por completo en los túbulos renales y se degrada con lentitud, con una semivida sérica terminal de 5 a 8 horas. Su farmacodinámica. Estos fármacos en grandes dosis afectan sitios de transporte activo, de tal manera que la absorción neta de estos fármacos en el tubo proximal disminuye. Sus indicaciones. El tratamiento uricosúrico debe iniciarse antes de la excreción inadecuada de los ácidos úricos en la gota. Este tratamiento debe iniciarse de 2 a 3 semanas después del ataque gotoso. Sus efectos adversos son irritación gastrointestinal como la sulfimpirazona. Es más activa en este respecto. Febuxostat. El febuxostat es el primer inhibidor no purínico de la oxidasa de santinas.
Su farmacocinética. Se absorbe en más de 80% después de su administración oral, con una concentración máxima de casi 1 hora y una semivida de 4 a 18 horas. Es decir, que con una dosis diaria es más que suficiente. Su farmacodinámica. Es un potente inhibidor selectivo de la oxidasa de xantina y por tanto disminuye la formación de xantinas y de ácido úrico. Sus indicaciones. El febuxostat tiene aprobación para el tratamiento de la hiperuricemia crónica de los pacientes con gota a dosis de 40, 80 o 120 miligramos. Y los efectos adversos de este medicamento. Los más frecuentes son relacionados con tratamiento de alteración de la función hepática, diarrea, cefalea y náuseas, pero no aumenta el riesgo cardiovascular. Objetivo 13. Explicar cómo se relaciona la gota con los siguientes defectos enzimáticos. Literal A, pérdida de control de la PRPP aminotransferasa. Se cree que la mayoría de los casos de gota primaria son causados más por síntesis excesiva de purinas que por aumento de la degradación de los nucleótidos de purina. Se encuentra la observación de que algunos pacientes gotosos tienen amidotransferasas de PRPP resistentes a inhibición por retroalimentación por nucleótidos de purinas. Deficiencia de glucosa hexafosfatasa. Las personas con deficiencia de glucosa hexafosfatasa desarrollan una enfermedad de almacenamiento de glucógeno, debido a que ellos no pueden formar glucosa a partir de azúcares fosforilados, desarrollando hipoglicemia. Como consecuencia, los cuerpos cetónicos como beta-hidroxibutirato y también el ácido láctico favorecen el aumento de la acidez y así inhibe la secreción tubular de uratos, dando como resultado hiperuricemia y gota. Literal C, hiperactividad de la glutatión de reductasa, glucosa hexafosfato deshidrogenasa. El glutatión se mantiene en estado reducido por la glutatión reductasa. El glutatión peroxidasa es una enzima que remueve el peróxido de hidrógeno formado en ciertas reacciones de oxidasas. Las personas con la variante superactiva de glutatión reductasa, depende más de la vía de las pentosas fosfato. Hola, mi nombre es Alexandra y en esta oportunidad me ha correspondido hablar acerca de los objetivos del bloque 5, cuáles son el objetivo 14, el objetivo 15 y el objetivo 16. El objetivo 14 nos dice explicar las características genéticas de la herencia ligada al sexo y su relación con la gota. Vemos que se llama ligado al sexo lo que es a un gen que se encuentra en un cromosoma sexual. Vemos que en los seres humanos el término generalmente se refiere a los rasgos que se encuentran influidos por los genes en el cromosoma X. Vemos que esto se debe a que el cromosoma X es grande y contiene mucho más genes que lo que es el cromosoma Y, que este es más pequeño. Vemos que en una enfermedad ligada al sexo, por lo general los hombres son los afectados porque tienen una sola copia del cromosoma X que porta la mutación. Vemos que en las mujeres
el efecto de la mutación puede estar enmascarado por lo que es la segunda copia sana del cromosoma X. Vemos que hay algunos caracteres que están determinados por genes que estos los encontramos en los cromosomas sexuales y por lo tanto se heredan a la vez que el sexo. Vemos que el tipo de herencia de esos caracteres se denomina lo que es la herencia ligada al sexo. Vemos que algunas enfermedades que padece lo que es la especie humana, vemos que este se debe a lo que es a la presencia de algún gen defectuoso en algún cromosoma. Vemos que si este gen defectuoso se localiza lo que es en un cromosoma sexual, las enfermedades a que dé lugar se heredan ligadas al sexo. Como ejemplo de esto tenemos lo que es el síndrome de Lex-Nayer y Gota. Vemos que un rasgo ligado al cromosoma X y en su mayoría se presenta en niños varones, ya que las mujeres son portadoras. Resulta que lo que es la pérdida del gen funcional en el cromosoma X, vemos que esta es una enzima necesaria para reciclar lo que son las purinas. Sin ellos, los niveles altos de ácido úrico se acumulan en el cuerpo y producen lo que son gotas, cálculos renales, etc. Vemos que este síndrome, vemos que es la forma más grave del déficit de la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Vemos que este es un trastorno hereditario del metabolismo de las purinas que están asociadas con la sobreproducción de ácido úrico, la discapacidad neurológica, problemas de conducta. Vemos que en este síndrome los pacientes son normales al nacer, pero vemos que el retraso psicomotor se hace evidente entre los 3 y 6 meses, con retraso en conseguir lo que es la sedestación, sostener la cabeza, la hipotonía y los movimientos adetoides. Vemos que este síndrome se debe a lo que es al déficit completo de la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Vemos que la herencia es recesiva y está ligada a lo que es al cromosoma X y el consejo genético es esencial. Bueno, ahora que ya hablamos acerca de lo que es este síndrome, hablemos acerca ahora de la gota. Vemos que la gota es un tipo de artritis. Vemos que este ocurre cuando el ácido úrico se acumula lo que es en la sangre y causa lo que es la inflamación en las articulaciones. Vemos que la gota aguda es una afección dolorosa que normalmente afecta no solo a una articulación, solo a una articulación, mientras que lo que es la gota crónica, esta se refiere a lo que son a episodios repetitivos de dolor e inflamación y más de una articulación se puede verse afectada, a diferencia de la gota aguda, que esta solo afecta a una articulación. Vemos que la gota es causada por tener un nivel de ácido úrico superior a lo normal en el cuerpo. Vemos que esto puede ocurrir si nuestro cuerpo produce lo que es demasiado ácido úrico o si el cuerpo tiene dificultad para deshacerse de lo que es el ácido úrico. Vemos que cuando se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones, vemos que estos se forman lo que son cristales de ácido úrico. Vemos que estos cristales hacen que la articulación se inflame, causando dolor, hinchazón y elevación de la temperatura en el área, como lo podemos ver en esta imagen. Vemos que la causa se desconoce, pero puede ser hereditaria. Vemos que este problema es más común en varones, en las mujeres posmenopáusicas y las personas que beben alcohol. Cabe recalcar que a medida que la persona va envejeciendo, la gota se va volviendo más común. El objetivo 15 nos dice que analicemos la razón por la que puede presentarse la hiperuricemia en estados patológicos como lo es la leucemia, la diabetes mellitus y el alcoholismo. Vemos que la hiperuricemia es un exceso de ácido úrico en la sangre. Vemos que el ácido úrico pasa a través del hígado y entra lo que es al torrente sanguíneo. Aquí vemos lo que son los niveles normales de ácido úrico en mujeres y en hombres.
Vemos que las causas de los niveles altos de ácido úrico pueden ser primarios, que son altos niveles de purinas, que es la hiperuricemia primaria, y secundaria, vemos que otra enfermedad, ya que algunas veces el cuerpo produce más ácido úrico del que puede excretar. Bueno, si nos referimos a la leucemia, vemos que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, ya que estas proceden de lo que es la degradación proteica. Vemos que en pacientes leucémicos la hiperuricemia se ve elevada ya sea por la destrucción celular, básicamente de los linfocitos, que esta es observada por la misma enfermedad, o bien a causa de lo que es el tratamiento de la quimioterapia. En la diabetes mellitus vemos que aproximadamente lo que son 370 millones de personas sufren de este tipo de diabetes alrededor del mundo, por lo que identificar factores de riesgos en el desarrollo de esta diabetes es prioridad para la detección y prevención. Vemos que el ácido úrico en condiciones fisiológicas actúa como antioxidante en el medio extracelular, pero ante patologías puede inducir extraoxidato en células del músculo liso, vascular y tejido adiposo. Mientras que en el alcoholismo vemos que el alcohol aumenta la producción de lo que es el ácido láctico, el cual inhibe de forma competitiva lo que es la excreción renal del ácido úrico. Además, el alcohol estimula lo que es la síntesis del ácido úrico, lo cual está asociado a un recambio aumentado de los nucleótidos de adenina. Vemos que el alcohol, el vino y la cerveza contienen grandes cantidades de purina. Ahora, el último objetivo, que es el 16, nos dice que expliquemos la relación de la deficiencia de la adenosina desaminasa con el metabolismo de los nucleótidos y la inmunodeficiencia combinada grave. Vemos que la deficiencia de adenosinasa desaminasa consiste en lo que es un desorden en el metabolismo de las purinas que conduce a una inmunodeficiencia combinada grave. Vemos que este es un conjunto de lo que son de trastornos hereditarios que puede ocasionar lo que son graves anomalías en el sistema inmunitario, que estos conllevan lo que es a una reducción de la función de los linfocitos T y B. Vemos que estos se sintetizan en la médula ósea y el timo para luchar contra las infecciones. Vemos que cuando nuestro sistema inmunitario no funciona de una manera adecuada, puede resultar difícil o imposible defenderse de lo que son los virus, bacterias y hongos que causan infecciones. Vemos que existen 14 formas de lo que es la inmunodeficiencia combinada grave, pero vemos que la más frecuente está causada por un problema en un gen, que este se encuentra lo que es en el cromosoma X, y este solo afecta a lo que son a personas del género masculino. Vemos que el 50% está ocasionada por lo que es una deficiencia en la enzima adenosina desaminasa, o también conocida como ADA con sus siglas, que es necesaria para que ésta se desarrolle en lo que son los linfocitos. Y esta ha sido mi participación y espero que haya sido muy interesante y que tenga un feliz día.